Una tarjeta de regalo de O'Reilly Auto Parts es el regalo perfecto esta temporada. Tú decides la cantidad. Sigue adelante con O'Reilly. O'Reilly Auto Parts. Javier Milei está negociando con el Fondo Monetario Internacional una nueva línea de crédito para el Estado argentino. Pero, ¿para qué quiere Javier Milei esta nueva línea de crédito? ¿Cuál es la finalidad de buscar aún más financiación del Fondo Monetario Internacional? Veámoslo. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció recientemente en el Wall Street Journal que su gobierno está negociando con el Fondo Monetario Internacional para cerrar un nuevo acuerdo de financiación en favor del Estado argentino. Y ayer mismo el fondo confirmó que las conversaciones para ese nuevo préstamo del fondo al Estado argentino ya han arrancado. Pero ¿para qué quiere Javier Milei cerrar un nuevo acuerdo de financiación con el FMI? ¿Qué quiere hacer con el dinero, en forma de dólares, que le va a prestar el FMI? Esta es una pregunta muy legítima, habida cuenta de que Javier Milei en muchísimas ocasiones ha cargado con mucha dureza en contra del endeudamiento público. De hecho, durante estos días están resurgiendo algunas recientes declaraciones de Javier Milei tan duras contra los políticos que endeudan a los ciudadanos como estas. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación, porque la deuda no son ni más ni menos que impuestos futuros. Entonces quiere decir que la fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Es decir, es profundamente inmoral. Y claro, aquí parece haber un problema de coherencia muy acusado. Si para Javier Milei el endeudamiento público es absolutamente inmoral, la forma que utiliza de financiarse el político más desalmado y populista, ¿por qué ahora Javier Milei quiere conseguir nueva financiación, quiere colocarle nueva deuda pública al Fondo Monetario Internacional? ¿Acaso es que Javier Milei se estaba mirando en el espejo cuando hablaba de políticos populistas y desalmados que son adictos al endeudamiento público? Pues creo que este es un muy buen punto de partida para tratar de entender cuál es la finalidad de esta nueva línea de crédito que el gobierno argentino está negociando con el FMI. Hasta el momento, siempre que el Estado argentino había negociado una línea de crédito con el fondo, lo había hecho para financiar el déficit público del gobierno argentino, es decir, para permitir que el Estado argentino siguiera gastando más de lo que ingresaba. Que sí, que el Fondo Monetario Internacional le ponía algunos deberes, ve reduciendo algo el gasto, ve aumentando algo los impuestos, para que, en última instancia, dejes de tener déficit fiscal y, por tanto, con el superávit que terminarás gestando, me puedas devolver la deuda que te he extendido en la actualidad para hacer esa transición, supuestamente, desde el déficit al superávit más sencilla. Y por eso todos esos programas de financiación del fondo estaban abocados a fracasar, porque le estabas dando crédito barato, crédito fácil, crédito laxo al político populista de Argentina para que siguiera gastando más de lo que ingresaba, a cambio de la promesa que ese político estaba acostumbrado a incumplir de que en el futuro acometería ajustes. Esos ajustes no llegaban o no llegaban con la suficiente intensidad y para lo único que servía el crédito era para extender en el tiempo la capacidad de endeudamiento de ese político. Pero al final, como ese político no había ajustado, lo único que quedaba en firme era más endeudamiento neto por parte del Estado argentino, con un déficit público que no se había corregido y, por tanto, mayor situación de insolvencia del Estado argentino que terminaba en default. De hecho, las palabras que anteriormente hemos escuchado de Javier Milei y que se han viralizado en las redes sociales justamente para criticar a Javier Milei por estar ahora buscando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esas palabras en las que denunciaba el endeudamiento público
eran palabras referidas al endeudamiento público para financiar el déficit público, es decir, para financiar un Estado que gasta más de lo que ingresa. Y si iniciamos su discurso unos segundos antes de lo que lo hemos hecho en este primer extracto, lo comprobaremos con absoluta claridad. Esa intención se manifiesta entonces en un aumento del gasto público, en un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal tiene que ser financiado, siempre es financiado. Y ustedes tienen distintas formas de financiar el déficit fiscal. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. Sucede que ahora mismo el gobierno argentino no tiene déficit fiscal. El Estado argentino no está gastando más de lo que ingresa. Al contrario, al menos en términos primarios, sin duda, ingresa mucho más de lo que gasta. Tiene superávit primario. Con lo cual, la línea de crédito que está negociando el gobierno de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional no es una línea de crédito que vaya destinada a financiar el déficit público, porque el déficit público ya no existe. Y no existe no porque el fondo le haya ordenado a Javier Milei que desaparezca ya, sino porque Javier Milei ha ido en el ajuste mucho más allá de lo que planteaba el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si el gobierno argentino no tiene un déficit público que financiar, ¿para qué quiere Javier Milei una nueva línea de financiación del Fondo Monetario Internacional? Pues en pocas palabras, para reestructurar el endeudamiento público ya existente del Estado argentino. Y aquí la diferencia con respecto al endeudamiento público para financiar el déficit que denunciaba Javier Milei es enorme. El endeudamiento público para financiar el déficit es nueva deuda que se añade en términos netos sobre las espaldas del Estado argentino y, por tanto, en última instancia, sobre las espaldas de los contribuyentes. En cambio, el endeudamiento que está demandando Javier Milei no busca incrementar la deuda total del Estado argentino, sino lo que busca es reemplazar cierta deuda ya emitida a corto plazo por el Estado argentino por otra deuda con un vencimiento a más largo plazo. No más deuda total, sino cambiar el perfil de los vencimientos de deuda. Si yo mañana he de pagar 100.000 euros y renegocio con mi acreedor, que en lugar de pagarlos mañana los pague dentro de 5 años, sigo debiendo 100.000 euros. No he incrementado mi endeudamiento total, pero he ganado tiempo. En lugar de tener que conseguir 100.000 euros para mañana, que quizá no los tenga o para obtenerlos tenga que malvender mis propiedades, el acreedor ha aceptado esperarse 5 años a cobrar, tiempo durante el cual podré tratar de reorganizarme para pagar con mayor holgura. Pues esto, como digo, es lo que está intentando conseguir Javier Milei con esta nueva línea de financiación del fondo. Y esto se va a materializar en dos frentes. Por un lado, el Banco Central de la República Argentina lleva muchas semanas comprando sistemáticamente dólares en el mercado cambiario. Y sin embargo, las reservas internacionales netas de dólares no están aumentando con fuerza, a pesar de que, como digo, lleve comprados miles de millones de dólares durante las últimas semanas o los últimos meses. ¿Por qué esto no ha sucedido? Pues porque gran parte de los dólares que está siendo capaz de comprar contra la emisión de nuevos pesos son dólares que van destinados a pagar los intereses y el principal de la deuda del Estado argentino que está venciendo. Con lo cual sí, se están emitiendo pesos para comprar dólares, pero se están utilizando esos dólares para reducir la deuda emitida en forma de bonos del Estado argentino. Pues bien, si ahora el gobierno de Javier Milei consigue varios miles de millones o varias decenas de miles de millones de dólares, veremos la cifra final, en forma de nueva financiación del fondo, podrá utilizar ese dinero para pagar el principal y los intereses de la deuda pública que ya está venciendo. Y eso posibilitará una acumulación más acelerada de reservas. Y por otro lado, parte de la financiación que le proporcione el fondo también la podrá emplear para agrandar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina. Es decir, son dólares que le prestará el Fondo Monetario Internacional
y que no se los va a gastar, sino que los va a guardar como reservas del Banco Central de la República Argentina. Por tanto, por ambas vías, tanto si utiliza los dólares que le presta el fondo para pagar la deuda que va venciendo, cuanto si los utiliza para agrandar directamente las reservas del Banco Central, tanto por una vía como por otra, parece que el objetivo final es que el Banco Central de la República Argentina tenga mayores reservas. ¿Y por qué quiere el Banco Central de la República Argentina tener mayores reservas en dólares? Pues para poder salir del cepo de inmediato. Salir del cepo significa eliminar todos los controles de capitales que existen ahora mismo en la economía argentina. Y para hacer eso, es verdad, no hace falta que el Banco Central tenga reservas internacionales positivas. Sin embargo, si se quiere minimizar el riesgo de una crisis cambiaria, que es lo que Javier Milei pretende minimizar, es decir, ir a un esquema de tipo de cambio fijo entre el peso o el dólar, o de tipo de cambio flotante, pero cuidando la magnitud de la flotación por parte del Banco Central, lo que se suele conocer como flotación sucia, para poder hacer eso, es decir, para poder estabilizar más o menos en los mercados cambiarios el valor del peso frente al del dólar y que no haya bandazos y una volatilidad extrema que dificulte el cálculo económico para los agentes económicos dentro de Argentina, entonces, para hacer eso, el Banco Central de la República Argentina sí necesita reservas. Sin controles cambiarios y con cierta previsibilidad en el tipo de cambio entre el peso y el dólar, la inversión extranjera podrá fluir con mucha más rapidez e intensidad hacia dentro de Argentina, incrementando en consecuencia la acumulación de capital, la productividad y, en última instancia, los salarios. Para eso, por tanto, quiere el Banco Central más reservas en dólares y para eso se está negociando la línea de crédito en dólares con el Fondo Monetario Internacional, para poder levantar totalmente el cepo cambiario, minimizando el riesgo de crisis cambiaria. Pero de nuevo, démonos cuenta de que si el peso es un pasivo no remunerado del Estado argentino, que lo es, cuando el Banco Central de la República Argentina utilice sus reservas en dólares, que ha pedido prestadas al fondo, para comprar pesos en los mercados cambiarios, estabilizando el tipo de cambio si se le somete a una fluctuación excesiva, entonces lo que estará haciendo el Estado argentino es reemplazar un tipo de deuda pública que ya tiene emitida, estará reabsorbiendo, liquidando, amortizando ese peso en circulación, estará reemplazando ese peso que ya no existirá porque lo recompra por la deuda a más largo plazo en dólares que está asumiendo con el Fondo Monetario a cambio de esas reservas presentes en dólares, claro está. En suma, lo que está negociando Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional, como ya hemos dicho, no es más deuda para financiar el déficit público insostenible del Estado argentino, es deuda a largo plazo en dólares para reestructurar los vencimientos a corto plazo de la deuda del Estado argentino. Y si eso sucede, se traducirá en menor presión sobre los tipos de interés, es decir, los tipos de interés seguirán bajando, que ya han bajado mucho durante la etapa de Javier Milei, pero despejando el riesgo de un posible impago a corto plazo del Estado argentino, porque los bonos que venzan a corto plazo se podrán pagar con el nuevo préstamo que le dé el Fondo Monetario Internacional. Despejada esa incertidumbre, los tipos de interés bajarán mucho más. Y a su vez, también se contribuirá a estabilizar el tipo de cambio y la inflación interna argentina. Se tenderá a estabilizar el valor interno y externo del peso, que no deja de ser otro pasivo no remunerado del Estado argentino, cuyo valor se estabilizará en el mercado gracias a las reservas en dólares que conseguirá a través de esta nueva línea de financiación del fondo. Repito, no es asumir más deuda, sino cambiar el perfil de la deuda. Eso sí, seamos también conscientes de los riesgos que acarrea esta operación. Si reemplazamos deuda a corto plazo en pesos, porque eso es la moneda del Estado argentino, un pasivo no remunerado a muy corto plazo, por deuda a largo plazo en dólares, entonces estamos alterando la naturaleza de los riesgos a los que se enfrenta el Estado argentino. La insolvencia a corto plazo del Estado argentino en pesos se materializa en forma de inflación e incluso de hiperinflación.
En cambio, la insolvencia a largo plazo en dólares del Estado argentino, llegado el caso, si cuando vence esa deuda el Estado argentino se ha fundido, por ejemplo, el superávit y no puede pagar, entonces esa insolvencia se materializará con un default. Un default que, según sea la estructura financiera de Argentina, podría volver a llevarse por delante todo el sistema bancario. Por eso es muy importante que si se cierra un nuevo programa de financiación con el fondo, se cierre dentro de un marco institucional y macroeconómico de disciplina financiera. Es decir, que el Estado argentino preserve el equilibrio presupuestario y avance progresivamente hacia la dolarización para que los ingresos del Estado argentino sean en dólares y, por tanto, si tiene que devolver en el futuro dólares, los ingrese directamente, no que ingrese pesos y los tenga que cambiar en el mercado cambiario por dólares a un tipo de cambio incierto. O dicho de otra manera, si ahora Javier Milei cierra un acuerdo con el fondo y en el futuro los argentinos tumban el programa reformista, liberalizador y de equilibrio fiscal de Javier Milei o de su partido, de tal manera que los argentinos vuelven a las andadas peronistas de financiarse con déficit público sufragado a través de emisión monetaria en pesos que genera inflación interna, si eso es lo que termina sucediendo, entonces sí, entonces el Estado argentino tendrá un problema porque no podrá hacer frente a la mayor deuda en dólares. El acuerdo con el fondo reduce la deuda en pesos, pero incrementa la deuda en dólares, no podrá hacer frente a ese mayor endeudamiento en dólares. Por tanto, desde luego, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dentro de un contexto de equilibrio financiero es una enorme oportunidad para que el Estado argentino se termine de sanear en profundidad y avance hacia un marco financiero mucho más sostenible. Pero al mismo tiempo, también es un riesgo en caso de que la oligarquía política argentina acabe abandonando el equilibrio presupuestario y utilice todo el dinero que ahora se le va a transferir para volver a sufragar deficitariamente un Estado mastodóntico. El crédito, sea público o privado, siempre conlleva oportunidades y también riesgos. Que prevalezcan unos o se materialicen los otros dependerá de la diligencia y de la responsabilidad del deudor. Ahora mismo el deudor, el Estado argentino, es responsable y diligente, porque tiene superávit. Pero si en el futuro vuelve a ser lo que era, irresponsable y negligente, entonces será sepultado por esta mayor montaña de deuda en dólares.